Hola, en este video les explicaremos el proceso contable. ¿Qué es el proceso contable? Es el registro de operaciones o transacciones que se realizan en una organización económica y tienen como objetivo integrar una base de datos. Posteriormente se utiliza para la toma de decisiones en diferentes usuarios externos. Les hablaré sobre la clasificación de activo y pasivo. Activo. El activo circulante son los elementos o partidas en efectivo a los convertibles en un plazo menor de un año o en el ciclo financiero a corto plazo. El activo no circulante es un recurso de propiedad de la empresa que permanece en fijeza y adquiridos con la finalidad de usarlos con la intención de venderlos. Otros activos son gastados, pagados y anticipados que generan posteriormente a una cuota del periodo actual, se amortizan y se consumen y se desvengan. El pasivo a corto plazo, que son los proveedores y documentos por pagar, acreedores diversos, son deudas y obligaciones a cargo de la entidad que deben de pagar al menor del ciclo financiero a corto plazo. Que estos vienen siendo los impuestos pendientes al pago de impuestos acumulados. Pasivo a largo plazo son deudas y obligaciones con la entidad del vencimiento menor de un año con el mayor documento para pagar. Otros pasivos son cobras anticipadas y efectuadas que generan obligaciones a proporcionar un servicio posteriormente a transformar una utilidad conforme va pasando el año y dando el documento para pagar a largo plazo. Les presentaremos el proceso contable mediante un ejemplo de la empresa Kelly Consulting. Como primer paso es el análisis y el registro de transacciones en el libro diario mediante el sistema contable de partida doble. Determinaremos las transacciones para asentarlas en el libro diario mediante los siguientes pasos. Como primer paso, identificar las transacciones que afectan a una cuenta de activo, pasivo, capital contable, gastos, retiros, ingresos. Como segundo paso, en caso de que alguna cuenta salga afectada por una transacción, determinar si alguna cuenta aumenta o disminuye. Como tercer paso, verificar cada aumento o disminución para registrarse como débito o crédito. Como último y cuarto paso, registrar las transacciones por medio de un asiento en el libro diario. Estas son las transacciones que tuvo la empresa Kelly Consulting en el mes de abril de 2009. Como debemos saber, una empresa debe contar con su catálogo de cuentas porque es útil para determinar las cuentas afectadas por una transacción. Continuando con el proceso contable, el siguiente paso corresponde al paso de las transferencias al libro de mayor. En este documento es donde se hace el paso de los débitos y registros de cada asiento mediante 4 pasos. Estos pasos consisten: el primero en escribir la fecha en la primera columna del formato, el segundo corresponde al importe en la columna de debe y haber o cargo o abono también llamado. El siguiente, como número 3, es colocar el número de página donde se está haciendo la anotación dentro del libro de mayor. El último paso corresponde al número de cuenta y referencia de paso de acuerdo al catálogo de cuentas con el que la empresa. El siguiente paso corresponde a la balanza de comprobación no ajustada. En este documento se registran las cuentas de acuerdo a la clasificación del activo y del pasivo, de acuerdo conforme van apareciendo dentro de la clasificación. Esta balanza nos ayuda a comprobar que durante el pase al libro de mayor no se cometió algún error dentro de los números, ya que si hubiera un error se tendría que descubrir para posteriormente corregirse, ya que este error nos afectaría en los siguientes pasos y al cuadrar la balanza no la podríamos saldar porque no cuadraría. El cuarto paso del proceso contable corresponde a la integración y el análisis de los datos. Para ello, antes de preparar los estados financieros, se deben poner al día las cuentas.
Los 4 tipos de cuenta que normalmente reciben un ajuste son los gastos pagados por anticipado, los ingresos no ganados, los ingresos devengados y los gastos devengados. Además, deben registrarse los datos por depreciación de los activos fijos diferentes del terreno. El 30 de abril del 2010 se generaron 6 puntos para el análisis de los ajustes posibles de Kelly Consulting. Como primer punto está el seguro vencido, que corresponde al ascenso de 300 pesos. Después se encuentran las provisiones disponibles a la mano, que están en 1.350 pesos. La depreciación del equipo de oficina durante abril es por 330 pesos. Como siguiente está el sueldo devengado por la recepcionista en 120 pesos. Después, la renta vencida durante abril asciende a 1.600 pesos. Y el sexto punto son los honorarios no ganados al 30 de abril, que suman un total de 2.500 pesos. El cuarto paso del proceso contable corresponde a la integración y el análisis de los datos. Para ello, antes de preparar los estados financieros, se deben poner al día las cuentas. Los 4 tipos de cuenta que normalmente reciben un ajuste son los gastos pagados por anticipado, los ingresos no ganados, los ingresos devengados y los gastos devengados. Además, deben registrarse los datos por depreciación de los activos fijos diferentes del terreno. El 30 de abril del 2010 se generaron 6 puntos para el análisis de los ajustes posibles de Kelly Consulting. Como primer punto está el seguro vencido, que corresponde al ascenso de 300 pesos. Después se encuentran las provisiones disponibles a la mano, que están en 1.350 pesos. La depreciación del equipo de oficina durante abril es por 330 pesos. Como siguiente está el sueldo devengado por la recepcionista en 120 pesos. Después, la renta vencida durante abril asciende a 1.600 pesos. Y el sexto punto son los honorarios no ganados al 30 de abril, que suman un total de 2.500 pesos. Como paso número 5 se encuentra la preparación de la hoja de cálculo, también conocida como hoja de trabajo, que es una opción final del periodo. Aunque no se requiere una hoja de cálculo al final del periodo, esta es útil porque muestra el flujo de información contable que va desde la balanza de comprobación hasta el balance general. También es útil porque define el periodo y analiza los efectos de los ajustes propuestos sobre los estados financieros. Aquí se presenta un ejemplo de una hoja de cálculo sobre Kelly Consulting. La estructura es que en la primera columna se coloca el nombre de la cuenta, en la siguiente columna se coloca lo que es balanza de comprobación no ajustada y la balanza de comprobación ajustada. Posteriormente, en otra columna, los estados de resultados y por último el balance general. Al final se coloca lo que es la utilidad neta y aquí aparecen los resultados. Continuando con el proceso contable, el siguiente paso es el número 6, que corresponde a lo que es el libro diario para posteriormente pasar al libro mayor. El libro diario tiene espacios para la colocación de lo que es la fecha, descripción de asientos de ajuste, referentes al libro mayor, así como cargos y abonos. Al final se debe sumar hacia la parte de abajo para posteriormente hacer la sumatoria. Si este cuadro debe utilizarse doble raya para después continuar con los ajustes del libro mayor. Es un documento que sirve para hacer los ajustes y equilibrios para posteriormente hacer la balanza ajustada. Como paso número 7
La balanza de comprobación ajustada es el resumen del libro mayor donde se pasan todos los ajustes para poder realizar el equilibrio de todas las cuentas. Este documento al final deben dar la misma cantidad. De las dos columnas, si es así, es que es realizada de la manera correcta. La balanza se constituye por dos columnas, la de saldos y saldos de abono. El paso 8, preparación de los estados financieros. El resultado más importante del ciclo contable son los estados financieros. Primero, se prepara el estado de resultados. Segundo, por el estado de variación en el capital contable y luego por la balanza general. Los estados se preparan a partir de la balanza de comprobación ajustada, la hoja de cálculo de final del periodo o el libro mayor, la utilidad o pérdida que se presenta en el estado de resultados se presenta en el estado de variaciones. En el capital contable, junto con cualquier inversión adicional y retiro del propietario, el capital final se reporta en el balance general y se agrega a los pasivos totales para igualar los activos totales. Bueno, los estados financieros de Cayley Consulting se presentan en la figura número 14, que es esta, y la firma obtuvo una utilidad de 18.300. Tiene activos totales de 45.720 y pasivos totales de 3.420 y capital contable de 42.300. El paso 9. Registro en el libro diario y pase al libro mayor de los asientos de cierre. Los 54 puntos son los asientos del cierre. Como primer paso se anota un débito en cada cuenta de ingresos por el monto de su saldo y se asienta en el crédito en las pérdidas y ganancias por la suma de todos los ingresos. 2. Se registra un crédito en cada cuenta de gastos por un monto de su saldo y se asienta en un débito en pérdidas y ganancias por la suma de todos los gastos. 3. Se anota un débito en pérdidas y ganancias por el monto de su saldo y se asienta un crédito en la cuenta capital del propietario. Como último paso es el último 4 y dice: se asienta un crédito en la cuenta de capital del propietario por el monto del saldo de la cuenta de retiros y del asiento un crédito en la cuenta de retiros. Siguiendo sobre el proceso, los 4 asientos del cierre de Cayley Consulting se presentan primero en el libro mayor para después pasar al libro mayor. Primero, el saldo de Cayley with net capital de 42.300 concuerda con la cantidad reportada en el estado de variaciones, en el capital contable y en el balance general. 2. Las cuentas de ingresos y gastos y retiros tendrán un saldo igual a 0. Por lo general, los asientos de cierre se presentan en el libro mayor como cierre. Como último paso de este proceso contable es el último, el 10, la preparación de una balanza de comprobación después del cierre. Esta balanza se debe preparar después de la comprobación del cierre, una vez que han pasado los datos del asiento al libro mayor, cuyo propósito de esto es verificar que todo esté balanceado correctamente al inicio del periodo. Las cuentas y los importes en la balanza de comprobación después del cierre deben concordar exactamente con las cuentas de los importes listados en el balance general después de un largo periodo. Como paso final, tenemos que, mediante el estudio del proceso contable, llegamos a la conclusión que todo este proceso nos ayuda a entender el estado financiero de una empresa y esto ayuda a que los empresarios tengan un registro verídico y comprobable de sus pérdidas y utilidades. Gracias.